Señores, muy buenos días, feliz sábado. Sábado 5 de marzo. Estamos aquí como vas, crack. Todo bien, este hombre está cumpliendo años además. No nos acordamos, sus buenos amigos, Hey, con lo que están, hemos chicos? estado viajando, nadie se acordaba hasta anoche. La hemos pasado muy bien, hemos ido bastante de fiesta, muy chévere todo. Hoy vinimos a desayunar en un sitio aquí, no sé, lo primero que haya, pero que pegue el sol. Aquí en Islandia no sabemos cómo está ahora mismo. Y ya mañana nos vamos, mañana domingo muy temprano, así que vamos a comer una pizzita aquí ahora de desayuno almuerzo. Y no sé si vamos a una isla, un ferry, no sé qué coño vamos a hacer hoy, pero bueno. Ya veremos. Bueno, una cosa sí, cuando yo estoy de viaje subo muchas historias en mi cuenta de Instagram, ya que los videos para YouTube los subo con un poco de retraso, ya que no me traigo mi laptop, no me traigo nada, y menos si es un viajecito corto como este. Entonces, para futuros viajes, si quieres ver en vivo en el sitio donde estoy lo que está pasando al momento, pues te invito a seguirme en Instagram, @CuscoShow. Así que nada, ya pedimos aquí un cafecito, una pizza, una cosa, y vamos a ver a dónde vamos después. Ya llegaron las pizzitas. Bien ahí, crack, pasando el ratón. En Venezuela el ratón es la resaca. Y bueno, he pedido un cafecito, así que bueno, que aproveche, coño. Ya comimos una pizza excelente, yo por mi parte, 2 cafezazos para despertarme. No me he despertado, pero hay que aprovechar el día. Es el último que tenemos en Oslo, así que bueno, a darle. Dato súper interesante de Noruega, que lo he visto en estos 3 días aquí y no se los había comentado. Cada vez que vas a pagar, que vas a pagar con tu tarjeta, ellos te ponen el monto y tú tienes que escribirlo en la maquinita y luego confirmar y pagar. Es decir, si tu monto fue 25 y vas a pagar con tu tarjeta, ellos te dicen que escribas 25 y tú mismo lo escribes. Y ahorita que estuvimos comiendo la pizza le pregunté, ¿esto por qué es? Y dijeron, bueno, básicamente por 2 razones. La primera, así sabes exactamente cuánto estás pagando. Y la segunda, si quieres añadir propina, la añades tú mismo. Entonces, si no quieres poner 25, sino 30, bueno, les estás colaborando. Así que ya saben, si alguna vez vienen a Noruega, ustedes mismos van a tener que escribir el monto en la maquinita. En otra noticia, está muy movido el sábado, muy bonito el día, pero básicamente siempre es esta misma calle la que está llena de gente. En este momento nos dirigimos a la estación central, que es de donde llegan y desde donde salen también los trenes que van al aeropuerto. Nuestro vuelo sale mañana muy temprano, a las 6 de la mañana, y tendremos que estar en el aeropuerto 2 horas antes, por lo menos a las 4, pero tenemos un inconveniente porque los trenes, el primero empieza a trabajar a las 5, todo esto, entonces bueno, vamos a venir ahorita a averiguar, a ver cuáles son las opciones y bueno, no pasar trabajo mañana y por supuesto no poner en riesgo nuestro vuelo. La estación central de trenes que van al aeropuerto y a muchas otras partes de Noruega, incluso creo que hay uno que llega hasta Copenhague, hasta Dinamarca, pero no sé en dónde. El que estamos buscando es este que dice expreso al aeropuerto, que dice que sigamos derecho. Aquí están todas las salidas, está muy lleno de gente. Y bueno, vamos a pedir la información. Resuelto el problema, listo, salimos a las 4:20 de la mañana. Si todo sale muy bien, el plan será rumbear hasta las 3, que es cuando cierran los sitios, y después ir con una buena pea aquí al terminar a las 4:10 para agarrar el tren a las 4:20, estar en el aeropuerto a las 4:40, hacer el check-in y a las 6 tomar nuestro vuelo. Veremos si todo es posible, descúbranlo en el próximo episodio. El sol, bueno, está hermosísimo, está despejado,
cómo han sido estos 2 días por aquí. Allá están los muchachos averiguando, bueno, qué hacemos. Estamos viendo si vamos a una isla, si vamos como a una península, si agarramos uno de estos scooters, uno de estos monopatines y nos vamos por ahí. Estamos viendo, es el último día y pues el plan es que no hay plan. Bueno, hemos conseguido monopatines y vamos a ir un poco a las afueras de Oslo hasta donde nos dé la batería de este artefacto. Capaz no deja botado por ahí. Pero sí, es que ya aquí no hay como mucho más que ver. Vamos a agarrar el scooter eléctrico. Bueno, vamos a darle que el tiempo ya está corriendo. Y cada minuto de esto son como 600 millones de soles peruanos. Así que démosle ahora mismo. Nos vamos a la península. Hemos recorrido unos cuantos kilómetros. Ya llegamos hasta un punto donde sería peligroso ir por la autopista. Tampoco vamos a subir con los scooters por las escaleras. Así que tenemos que hacer una jugada rápida y violenta. En esta redoma, aquí hay un gran barco. Y seguir por aquel lado donde sí hay acera. ¿Cómo están las manos? Congeladas. Mira, tío. ¿Tú cómo vas? No hay manos, no hay manos. Ay, mi madre el bicho. Sí. Esto está buenísimo, simplemente dejamos las scooters aquí como muchas otras personas porque estamos como ya en el límite. Hay un montón de barcos y veleros y ahora vamos a caminar a ver qué hay por aquí. Parece que hay una isla, una cosa. Lo que sí es que las manos, o sea, agarramos las scooters sin pensar muy bien lo que hacíamos y está frío, pero obviamente se ve soleado, pero está muy frío. Creo que estamos a menos 3 grados. De hecho creo que estoy un poquito resfriado. Entre la fiesta, el frío, todo. No me siento bien, ya no tengo 20. Y esta gente yo no sé de dónde saca tanta energía. Pero bueno, nada, vamos a caminar ahora y ustedes irán conociendo conmigo porque no tengo ni la más remota idea de para dónde vamos. Muy bonita la caminería. Hay que echarle pata un ratico, como unos 20 minutos, media hora, porque hay varias cosas. Una iglesia de madera, el museo de los barcos vikingos y varias cositas, pero todo caminando. Y estamos en la península de Vidoy, no sé cómo se pronuncia realmente, tiene un carácter raro noruego, pero sí, básicamente es una puntica que sobresale y aquí estamos. Vamos a llegar a ver qué tal la estructura, pero hay de todo, hay cafeterías y toda la cosa. Qué interesante esto porque vienes como del bosque y cuando sales llegas aquí a esta pequeña aldea. Está muy cool. Aquí está por aquí está la iglesia de madera, el museo de los pueblos noruegos, el museo de los barcos vikingos. Vamos a ver qué nos encontramos primero. Tengo mucha sed. Entramos a unos baños, qué risa este, que ¿cómo no mear? No lo agarres como si fuera un toro, no hagas flexiones y no hagas... Ay, ¿quién carajo me así? Después que salimos del bosque, es gracioso porque salimos como del bosque perdidos y que, ay, mira, hay una cafetería. Resulta que es la cafetería del museo y estamos en el museo del pueblo noriego. En el museo del pueblo noruego y se llama como Norsk Folkemuseum. Es el nombre. Hicimos pipí y es donde grabé la historia esa de... la escena esa de cómo no hacer pipí. Entonces nada, vamos a seguir caminando y ahora vamos... Ah, es que por aquí se entra. O sea, esta es la entrada al museo. Aquí están los torniquetes. Supongo que si quieres entrar, aquí es donde tienes que pagar y todo eso. ¿Será que la iglesia de madera está dentro es parte del museo? Nunca lo descubriremos. Esta es una de las entradas al museo. Ahí está la iglesia de madera que Shakib quiere ver. Pero estamos ahí decidiendo si entramos, si no entramos. Es caro también. Entonces bueno. Pero sí, se ve bastante interesante el museo noruego de las personas. El museo del pueblo noruego. Y aquí llegamos a otro sitio. Y estamos viendo qué es lo que es. Algo nos dice que esto era gratis anteriormente porque tiene muchas puertas. Solo que ahora están cerradas y tienen candados y pues... Ahora tienen la recepción con los precios. Pero está bonito. Lo hemos rodeado para ver si, si hay otra entrada. Pero no, todo tiene estas cercas. Así que nada. Seguimos decidiendo si entrar o no. Se ve bonito. Se ve bien. Pero no solamente que es caro, sino que hay muchas cosas que están cerradas. Entonces es como entrar a este bosque, pero ver todo por fuera. Entonces tampoco cuadra. Sin embargo, bueno, si no es aquí, otra cosa será. Dato destacable. El clima está espectacular, a pesar de que hace frío, no hace viento y está muy bueno. A diferencia de Islandia, creo que no podría estar así, haciendo un paseo en esta ropa. Estaría muriendo de frío, incluso en verano. Pero sí,
Está muy agradable. Se llenó de gente esto, parece que llegó un autobús turístico o algo. Creo que al final sí entraremos. Además es el cumpleaños de Shakib, entonces de repente le dan un descuento por el día de su natalicio. Al final hemos comprado el boleto. Estamos más o menos ubicados así, aquí en la entrada. Y todo esto es lo que se puede recorrer. Voy a grabar lo más que pueda, pero tampoco algo demasiado largo porque sí se ve el museo bastante grande. Entonces bueno, estamos tomando un pequeño descanso aquí, estos cracks, y ya vamos a entrar. Hemos entrado. Lo decidimos pues para no perder la oportunidad. Hemos decidido entrar ya como tal al museo, pasando el torniquete, toda la cosa. Aquí está nuestro mapita. Y bueno, vamos a recorrer. Y el destino final es la iglesia de madera. Dios mío, no podemos echar una rumba hasta las 4 de la mañana y después subir escaleras. Yo no puedo con esto ya. Ay, de la rumba intensa a la historia intensa. Estamos dentro del museo. Esto está bien tétrico, ¿eh? Este es el museo del pueblo noruego. Y cada cosa está, no sé, dice año 1900, año 1800. Mira este ceibo. Por favor, no toque, dice. Vale, arrecho. Cabe destacar que todo el museo es bastante grande porque es interno y externo. Ay, qué bonita esta ropa. Y por acá hay algo como también de los esquimales, como en tamaño real. Quién sabe si este es un animal de estos de verdad disecado. Se ve muy bien. Está cool. Pero quedé enamorado de esta ropa. Está muy colorida. Está muy bonita. Aquí está esta casa que parece que es como recreada al estilo vikingo. Vamos a ver si se puede entrar. No sé si se puede entrar o todo es como por fuera. Toca el timbre, a ver. Ah, sí se puede. Excelente, bueno. Estamos entrando a la casa de los vikingos. Aquí solía vivir Macumba. Ah, pero no entiendo. No entiendo bien. O sea, que esta gente solo... ¿Ya esto fue todo? 500 euros por esta estafa. No, mentira. Pero qué círculo más chiquito, hombre. Esta parte sí está genial. Voy a intentar meter mi teléfono aquí con cuidadito. Esto sí es como la recreación de cómo era. Aquí hay una especie de cama. Coño, qué increíble. Esto se supone que era la cocina. Una mesa. Y estos tipos eran grandes, pues un banquito para 2 personas. Y aquí está otra cama. Ajá, esto es lo que yo me esperaba en la otra casa, algo así. Solo que bueno, aquí te lo pones como para que lo veas y no lo estés tocando. Esto no sé qué es, muy oscuro. Y aquí está la otra parte. Ah, qué bueno esto. Ya va. ¿Ven? Aquí hay como una olla. Esto sí. Pensé que en la otra casa era así, como la recreación. Está muy guapo. Se supone, según lo que podemos leer en las inscripciones, esto está ambientado, está recreado en el año entre 1600 y 1700, esto entre 1850 y 1900, y parece que las cosas que están dentro de estas casas son cosas reales de esa época y por eso están protegidas para que bueno, nadie entre y las toque o las robe o lo que sea. Si no, pues se podría entrar perfectamente. Pero sí, está muy cool. Esta es básicamente una recreación de todo un pueblo. Está muy interesante. Imagínense cómo vivía esta gente antes. Estos tiempos tan simples. A veces se alcanza a ver un poco acá adentro. Hay como una máquina. Llegamos a una parte bastante alta, donde pues se ve una gran parte de lo que es este museo, esta ciudad. Está muy bonito realmente. Bueno, vamos en búsqueda de la iglesia, ¿no? Por aquí hay. Yo creo que estamos por aquí ahora y la iglesia la tenemos aquí. Claro.
Bueno. Vamos a por la iglesia. Sí, claro. ¿Cómo? Un atajo por aquí. Coño, muchachos, muchachas, llegamos a la iglesia de madera. Está, pero bellísima. Cuando estábamos viendo si habían otras entradas, recorrimos todo esto por aquí. Nos paramos por allá. Y es la imagen que tenían de lejos. Pero esto está bellísimo. Aquí hay otra estructura. Vamos a entrar aquí. Vamos a ver qué dice esta inscripción. Esta es la casa número 182. Está ambientada en el año 1738. Okay. Acompáñenme a descubrir la habitación de Macumba. Ok. Ajá. Cuando tienen estas puertas es porque lo que está dentro es de verdad. Coño, qué increíble. Qué increíble. Ya, voy a poner la cámara, el gran angular. O sea, 1738. Por eso tiene esta puerta, porque es lo que se asume, ¿no? No entres para acá para que no toques nada, no dañes nada con tantísimos años de historia. Bueno, aquí te lo dice. Por favor, no toques los objetos. Y el olor, o sea, obviamente ustedes no pueden sentirlo, pero el olor que hay aquí es como a madera, así. Ok, aquí hay unas sillas. Esto no es de 1700, esto es más o menos como del 2013. Pero el olor que hay es como a madera húmeda, así. Está muy cool, está muy cool. Buenísimo. Bueno, acompáñame a descubrir esta iglesia. A ver si logro meter mi teléfono por aquí. Así se ve. Qué guapo. Si nos vamos por aquí por un ladito. Llegamos a esto. Quién sabe cuánto. ¿Cuántos años tendrá esto? No, si no, ¿en qué año estará recreado? Mucha historia vikinga. Y si nos vamos del lado izquierdo, pues ya es como un poco más de lo mismo. Me imagino que por aquí se entrará la iglesia, pero bueno, tiene esto como para que no pases. Obviamente no vamos a pasar, somos respetuosos de la ley. Pero sí, increíble. Bueno, muchachos, muchachas, de esta manera termina el video. El museo es mucho más largo, vamos a recorrer un poco más, pero bueno, va a salir un video de 67 minutos y tampoco es la idea porque esto no es Nat Geo. Así que nada, espero que les haya gustado pues el recorrido, el scooter, la vaina, el sexo pornográfico aquí de el Museo del Pueblo Noruego. Y bueno, ya pues se nos acabaron nuestros días en Noruega. Vamos a ver a dónde vamos ahora. Así que nada, si les ha gustado, comenten, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo video. Recuerden todos tener muchos sexo pornográfico.